Imagina por un momento las aguas tranquilas del río Jordán. Fue allí donde hace 2000 años los cielos se abrieron y Dios dijo: «Este es mi Hijo amado». Pero ahora algo muy extraño está sucediendo en ese lugar. Desde el fondo de estas aguas están apareciendo objetos antiguos, como si quisieran contarnos secretos olvidados. Sepulcros viejos están saliendo a la luz. Las corrientes parecen teñidas de rojo y cosas misteriosas están emergiendo, como un aviso silencioso para todos nosotros. ¿Es todo esto solo una coincidencia? ¿O estamos viendo el cumplimiento de una profecía antigua, algo que ya no se puede detener? Quédate conmigo hasta el final y descubre si estas son realmente las señales de que Jesús está regresando. Este no es un simple curso de agua. El Jordán representa territorio consagrado, entretejido en cada página de las Escrituras, marcando los momentos más trascendentales del plan divino para la humanidad. A través del Antiguo Testamento, este río emerge como la frontera entre la desolación y la esperanza, entre el vagabundeo interminable y la herencia prometida. En el libro de Josué, capítulo 3, presenciamos el momento cuando Israel, tras 4 décadas de pruebas en el desierto, finalmente pisa la tierra prometida. Los sacerdotes, cargando el arca del pacto, sumergen sus pies en las aguas y milagrosamente las corrientes se dividen tal como ocurrió en el Mar Rojo generaciones antes. Pero el momento más trascendental llega siglos después, cuando Jesús de Nazaret desciende a estas mismas aguas. En Mateo 3, 16, 17, Juan el Bautista sumerge a Jesús y al emerger, los cielos se fracturan, el Espíritu de Dios desciende como paloma y una voz atronadora proclama desde las alturas: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En años recientes, el Jordán ha experimentado un declive físico alarmante. Sus aguas menguando, sus orillas contrayéndose, su esencia vital disminuida por el descuido humano. Sin embargo, espiritualmente, esta decadencia refleja algo más profundo. Un mundo que se aleja de Dios, corazones que se enfrían y profecías que vuelven a agitarse. ¿Podría el antiguo río Jordán, escenario de milagros, transformaciones y revelaciones, desempeñar nuevamente un papel crucial en el capítulo final de la historia? A lo largo de ciertos tramos del Jordán, donde las aguas antes brillaban transparentes y azules, algo perturbador comenzó a manifestarse. El agua se transformaba en rojo intenso, carmesí profundo, como sangre manando desde las entrañas de la tierra. Testigos presenciales a lo largo del Jordán reportaron la misma visión escalofriante, la superficie del río manchada de rojo, fluyendo como una advertencia a través del corazón de la historia bíblica. Videos emergieron rápidamente mostrando corrientes color sangre serpenteando por los lechos poco profundos, tiñendo las rocas, el lodo y la memoria de uno de los sitios más sagrados del cristianismo. El mundo observó atónito. Para los creyentes, las imágenes eran innegables. La Biblia ha advertido durante mucho tiempo que los ríos que se vuelven sangre no son simplemente eventos naturales, sino señales divinas de juicio y cambio inminente. En Éxodo 7, 20, 21, la primera gran plaga sobre Egipto se despliega. Moisés alzó su vara ante Faraón y golpeó las aguas del Nilo, transformando toda el agua en sangre. Los peces murieron y el río hedía tanto que los egipcios no podían beber de sus aguas. No era solo una aflicción física, era un enfrentamiento espiritual, un mensaje de que el poder de Dios no sería ignorado. Pero la profecía no termina con Egipto. Apocalipsis 16:4 habla de un evento aún más aterrador por venir. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y manantiales de agua y se convirtieron en sangre. Los científicos descendieron rápidamente sobre el río Jordán, determinados a encontrar explicaciones. Surgieron teorías,
Quizás un sobrecrecimiento de algas rojas resultado de cambios de temperatura o contaminación, tal vez depósitos de hierro agitados por corrientes inusuales. Pero estas explicaciones no lograron convencer a muchos, especialmente cuando los resultados de las pruebas resultaron inconclusos. El momento, la repentinidad y la historia profética del río hacían difícil descartar esto como coincidencia. Lo que alarmó aún más a los expertos fue que el Jordán no estaba solo. En años recientes, ríos alrededor del globo han tornado rojos bajo circunstancias similarmente misteriosas. Las aguas del río Paraná de Argentina, partes de tributarios del Amazonas peruano, extensiones del Mar Amarillo de China y secciones del Éufrates han experimentado todas transformaciones carmesí inexplicables. El Éufrates mismo, un río cargado de profecía de los últimos tiempos, ha visto tanto aguas retrocedientes como flujos rojo sangre, con las advertencias de Apocalipsis reverberando a través de titulares modernos. Para eruditos, teólogos y millones de creyentes, estos eventos globales no pueden ser ignorados. Muchos señalan un patrón escalante, una alineación profética que se vuelve demasiado precisa, demasiado intensa para explicar. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. ¿Podría el río Jordán, el lugar mismo donde Jesús fue bautizado, estar ahora haciendo eco de los juicios antiguos de Egipto y presagiando los juicios finales de Apocalipsis? Para algunos, la respuesta es clara. Esto no es meramente una anomalía científica. Es un llamado a despertar, una señal de que la profecía se está acelerando, que el mundo está en el umbral de un ajuste de cuentas espiritual predicho hace miles de años. En las colinas ondulantes cerca del valle norte del río Jordán, en un sitio conocido como Uyun al-Hammam, los investigadores han desenterrado algo extraordinario. Bajo capas de sedimento, oculto durante milenios, yace lo que los expertos ahora llaman la tumba formal más antigua jamás encontrada en el Medio Oriente, datada aproximadamente hace 16.500 años. Este entierro pertenece al período natufiense, una época a menudo considerada el puente entre antiguos cazadores-recolectores y el amanecer de la civilización humana. Pero lo que hace este hallazgo tan notable no es meramente su antigüedad, sino su contenido. La tumba contiene los restos de un individuo humano cuidadosamente posicionado, enterrado con reverencia. Pero junto a la persona yace algo completamente inesperado, el esqueleto completo de un zorro, colocado para descansar con el mismo cuidado que su compañero humano. Esto no es un caso de huesos de animal al azar arrastrados a una tumba. El posicionamiento es deliberado, sugiriendo una relación mucho más profunda que la supervivencia. Los arqueólogos creen que este entierro puede representar la evidencia más temprana conocida de vínculos espirituales o emocionales entre humanos y animales. Pero para muchos, esto es más que antropología. Es profecía susurrando desde el polvo. En el mundo bíblico, las tumbas nunca son meros marcadores de muerte.
son umbrales entre lo visto y lo no visto, entre la tierra y la eternidad. En este caso, la presencia de un zorro junto a un humano atrae atención inmediata para aquellos que estudian las Escrituras. En Lucas 13:32, Jesús mismo se refiere al rey Herodes como ese zorro, un símbolo de astucia, engaño y resistencia espiritual a los propósitos de Dios. El zorro no es retratado como noble, sino como sutil, destructivo, oculto dentro de las grietas de la sociedad, socavando lo que Dios ha plantado. Igualmente, Cantares 2:15 advierte sobre las zorras pequeñas que arruinan las viñas. Una imagen poética para los pequeños compromisos, pecados ocultos y decadencia progresiva que pueden erosionar la fe y la pureza. ¿Por qué una de las tumbas más antiguas en la historia humana, descubierta ahora junto a uno de los ríos más proféticos de la Biblia, contendría precisamente esta criatura? ¿Y por qué está resurgiendo en este momento específico en la historia humana? La cultura natufiense a la cual pertenece esta tumba vivió durante un periodo cuando la humanidad estaba en una encrucijada espiritual, atrapada entre una existencia nómada y el nacimiento de la civilización sedentaria. Era un tiempo marcado por incertidumbre, supervivencia y nuevos comienzos. ¿Podría esto reflejar nuestro mundo presente? Una civilización que se tambalea hacia el caos, parada al borde de un cambio global. El momento del entierro no puede ser ignorado. Mientras aguas alrededor del mundo se vuelven rojas, mientras ríos se secan, mientras artefactos antiguos emergen de lugares olvidados, muchos creen que la línea de tiempo profética se está acelerando. Incluso arqueólogos seculares han notado el aumento inusual de descubrimientos de la era bíblica en años recientes. Pergaminos, monedas, ruinas, ciudades perdidas alzándose desde debajo de la tierra. Añade a eso los extraños fenómenos naturales que afectan al río Jordán, y se vuelve más difícil descartar esto como mera coincidencia histórica. Mientras el río Jordán continúa revelando misterios antiguos, un encuentro reciente ha dejado tanto a científicos como teólogos sin palabras. Un descubrimiento que desafía la biología, la lógica y todo lo que pensábamos entender sobre el mundo natural. Comenzó con susurros de pescadores locales a lo largo de los tramos norteños del Jordán. Hablaban de algo masivo moviéndose bajo el agua, agitación violenta, ondas profundas cortando la superficie del río. Al principio, los reportes fueron descartados como exageración o folclore, pero la evidencia pronto se volvió imposible de ignorar. Durante un reconocimiento rutinario del lecho del río, un equipo de buzos se encontró cara a cara con lo que los expertos describen como un calamar gigante, vivo, visiblemente desorientado, agitándose en las aguas poco profundas y lodosas del río Jordán. El descubrimiento asombró a científicos mundialmente. Tales criaturas pertenecen a las partes más profundas y remotas del océano, lejos de ríos de agua dulce y lejos de ojos humanos. Su presencia aquí, cientos de millas de su hábitat natural, no es solo biológicamente imposible, plantea preguntas profundas sobre las fuerzas no vistas moviéndose bajo la superficie de nuestro mundo. La Escritura habla a menudo de bestias emergiendo de las aguas, símbolos de caos, juicio y las batallas espirituales librándose bajo la historia humana. En Isaías 27:1, el profeta escribe: «En aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, a Leviatán la serpiente huidiza, a Leviatán la serpiente tortuosa, matará al monstruo del mar». Leviatán, la antigua serpiente retorcida de las profundidades, ha sido vista durante mucho tiempo tanto como una criatura literal como un símbolo profético de rebelión espiritual y agitación. En Apocalipsis 13 vemos este tema reflejado cuando una bestia aterradora se alza del mar
ejerciendo influencia sobre las naciones. ¿Podría la aparición imposible de esta criatura en el Jordán ser una de esas señales? Es evidencia física de que fuerzas espirituales largo tiempo ocultas están despertando, que la batalla entre verdad y engaño se está intensificando bajo la superficie de la civilización moderna. Durante una excavación cerca de las orillas secas del Jordán, los investigadores desenterraron un esqueleto fosilizado diferente a cualquier cosa registrada antes. Los restos eran masivos, sus proporciones empequeñeciendo cualquier especie conocida encontrada en la región, con huesos alargados y dentados a lo largo de su columna vertebral, extremidades desproporcionalmente grandes y lo que parecen ser restos de estructuras de cuerno cerca del cráneo. La criatura desafía clasificación por la ciencia moderna. Los paleontólogos inicialmente lucharon por asignar el fósil a cualquier grupo animal conocido. Sus características físicas, particularmente las estructuras de cabeza cornuda y formaciones espinales antinaturales, no guardan semejanza con especies reconocidas, extintas o vivientes. Pero para aquellos familiarizados con textos antiguos, el hallazgo plantea preguntas escalofriantes. La Biblia habla de un tiempo antes del gran diluvio, un período cuando la creación misma fue corrompida por rebelión tanto humana como sobrenatural. En Génesis 6:4 leemos: los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los humanos y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Los Nefilim, a menudo interpretados como seres híbridos, la descendencia de ángeles caídos y mujeres humanas, son descritos como gigantes, guerreros y símbolos de una creación descarriada. Su presencia, según las Escrituras, fue parte de la razón por la cual Dios juzgó la tierra con un diluvio. ¿Podría este fósil ser un remanente físico de ese mundo corrompido, un rastro sobrante de los Nefilim u otras abominaciones antediluvianas enterradas durante miles de años, ahora resurgiendo en un momento cuando la profecía advierte de la historia repitiéndose? Mientras la atención del mundo se vuelve hacia el río Jordán, ya el sitio de tumbas antiguas, criaturas extrañas y aguas rojo sangre, otro fenómeno ha añadido al creciente sentido de inquietud y asombro. Testigos a través de la región han reportado ver una luz brillante aparecer en el cielo sobre el río, una vista que muchos describen como tanto hermosa como profundamente inquietante. No eran fuegos artificiales, aeronaves o clima natural. Los presentes describieron el momento como diferente a cualquier cosa que hubieran visto jamás. La luz apareció súbitamente, flotando en la atmósfera, proyectando un resplandor innegable sobre las aguas, donde Jesús mismo fue una vez bautizado. Lo que hace el evento aún más significativo para los creyentes no es meramente la aparición de la luz, sino el momento y la ubicación. En Lucas 3:22, las Escrituras registran que durante el bautismo de Jesús en el río Jordán, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como paloma y una voz declaró: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Durante siglos, este momento ha marcado el río como más que solo un punto de referencia geográfico. Es un umbral sagrado, un lugar donde Dios habla, donde el cielo se revela a la tierra. ¿Podría la manifestación reciente de luz en el cielo ser otro momento así? Un eco divino recordando a la humanidad que Dios aún habla y que la profecía aún se está desplegando. En Isaías 43, el profeta declara: «Una voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad en el desierto calzada para nuestro Dios». Siglos después, Juan el Bautista haría eco de este mismo mensaje a lo largo de las orillas del río Jordán, llamando a la gente al arrepentimiento, proclamando la llegada del Mesías. Ahora, mientras el río Jordán experimenta una oleada de señales proféticas,
Parece que ese mismo llamado se está escuchando de nuevo. Los escépticos descartan los reportes como histeria masiva, fenómenos naturales o anomalías ambientales. Pero para aquellos con ojos para ver y oídos para oír, el momento es imposible de ignorar. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite hoy. Así juntos llevamos esperanza y la palabra de Dios a más personas. Y si quieres ver más videos como este, comenta "Quiero más" aquí abajo. El artefacto, según fuentes cercanas a la excavación, fue encontrado enterrado bajo capas de sedimento endurecido y piedra cerca del lecho del río, oculto de ojos humanos durante lo que podrían ser miles de años. El examen temprano sugiere que la estructura y artesanía del objeto se alinean estrechamente con descripciones antiguas de armas sagradas. Espadas forjadas con precisión notable, grabadas con símbolos y envueltas en misterio. La espada, junto con armas acompañantes, es más que reliquias de guerra. Pueden representar algunos de los artefactos más sagrados y enigmáticos en la historia bíblica. A través de las escrituras, las espadas llevan simbolismo espiritual profundo, instrumentos de juicio divino, protección y autoridad. Desde la espada de fuego guardando el Edén hasta la espada del Espíritu descrita en Efesios 6:17, estos objetos trascienden meras herramientas físicas, encarnan poder celestial, pero su importancia se extiende más allá de la metáfora. Las armas, especialmente aquellas vinculadas a propósitos sagrados, se creía que portaban autoridad espiritual. Algunas tradiciones hablan de espadas divinamente bendecidas, empuñadas por reyes y profetas, liderando a Israel a través de batallas, haciendo cumplir la justicia y permaneciendo como símbolos de la intervención de Dios en la tierra. Poseer tal arma era ejercer autoridad tanto terrenal como divina. Sin embargo, estas armas desaparecieron durante siglos de conquista, exilio y destrucción del templo. Incontables artefactos del pasado de Israel se desvanecieron del registro histórico. El destino de muchos de tales objetos, incluyendo espadas legendarias creídas, usadas en tiempos bíblicos, ha permanecido como uno de los grandes misterios de la historia religiosa. Si estos últimos reportes son verdaderos, armamento sagrado, objetos que guardan semejanza innegable con aquellos empuñados en tiempos bíblicos, ha estado yaciendo bajo el río Jordán, oculto en las mismas aguas que simbolizan transición espiritual y encuentro divino. Para los creyentes, este descubrimiento plantea preguntas teológicas profundas. En el libro de Apocalipsis 19:15, Cristo es representado regresando como un rey conquistador con una espada afilada saliendo de su boca, un símbolo de juicio último y la palabra de Dios hecha manifiesta. A través de la profecía, las espadas están entrelazadas con el retorno de justicia, verdad y autoridad divina. ¿Podría el desenterramiento de armas antiguas cerca del río Jordán señalar que este tiempo profético está cerca, que la humanidad se está acercando a la etapa final del plan redentor de Dios y el retorno inminente de Cristo? Mientras descubrimientos extraños continúan emergiendo del río Jordán, la atención ahora se está dirigiendo hacia otro sitio antiguo cercano. Mientras el río Jordán continúa produciendo misterios largo tiempo ocultos bajo su superficie, quizás ningún descubrimiento ha generado tanto shock y especulación como la antigua ciudad de Petra. A menudo llamada la ciudad rosa roja, antigua como la mitad del tiempo, está capturando la imaginación del mundo una vez más. Pero esta vez, no simplemente como una maravilla histórica, sino como una pieza potencial del rompecabezas de los últimos tiempos. Escondida profundamente dentro de las montañas escarpadas del sur de Jordania, Petra ha fascinado a exploradores, historiadores y eruditos bíblicos durante siglos. Sus acantilados imponentes,
Fachadas elaboradas, talladas directamente en arenisca roja, y tumbas misteriosas han provocado incontables teorías sobre sus orígenes y destino. Sin embargo, para muchos, Petra es más que un centro comercial antiguo o ciudad perdida. Se cree que está intrincadamente conectada a la profecía concerniente a los días finales. En Apocalipsis 12:14, las Escrituras hablan de un momento cuando Dios protegerá a su pueblo durante un tiempo de caos global sin precedentes. La mujer recibió las 2 alas de la gran águila para que volara al lugar preparado para ella en el desierto, donde sería sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo fuera del alcance de la serpiente. Muchos eruditos bíblicos interpretan este lugar preparado en el desierto como Petra, fortaleza natural escondida entre los acantilados áridos de la antigua Moab, diseñada tanto por naturaleza como por previsión divina para proteger a aquellos que huyen de la persecución durante la gran tribulación. La geografía de Petra la convierte en un refugio ideal. Su entrada estrecha, el famoso Siq, un cañón serpenteante de casi 1 milla de largo, es fácilmente defendible, haciendo la ciudad casi impenetrable. Acantilados imponentes se alzan por todos lados, protegiendo a aquellos dentro de la detección y asalto. ¿Por qué importa Petra ahora? Porque su resurgimiento reciente en la conversación global coincide con el número creciente de señales proféticas apareciendo alrededor del río Jordán. Podría ser que mientras estas señales se multiplican, Petra esté una vez más subiendo al escenario mundial, no como una reliquia olvidada, sino como el lugar profetizado de escondite para el pueblo de Dios en los días finales. No mucho después de que las aguas se volvieran rojas, algo aún más inquietante comenzó a emerger del río Jordán: ranas. No solo unas pocas, sino miles de ellas, apareciendo repentinamente a lo largo de las orillas del río en números que desafiaban toda explicación natural. Los lugareños reportaron el mismo fenómeno extraño: ranas cubriendo las riberas, saltando a través de caminos, llenando el aire con su coro ensordecedor. El espectáculo trajo recuerdos inmediatos de las plagas de Egipto descritas en Éxodo 8:1-2. Si te niegas a dejarlos ir, enviaré una plaga de ranas. El Nilo hormigueará de ranas. ¿Podría esto ser un eco moderno de ese juicio antiguo? ¿Una repetición sobrenatural o algo más? Algunos científicos sugieren ciclos de reproducción y patrones climáticos pueden explicar el fenómeno, pero la concentración pura, la ubicación y la quietud extraña desafían explicación. Las ranas aparecieron durante días y luego, tan súbitamente como llegaron, se desvanecieron. Eruditos y líderes espirituales por igual quedaron sin palabras. Era una señal, una advertencia, un llamado a prestar atención. En medio de las aguas bajas y lodo desmoronándose a lo largo del borde del río Jordán, los arqueólogos hicieron un descubrimiento impresionante que se sintió más como timing divino que coincidencia. Mientras las cuadrillas excavaban gentilmente lo que parecía ser trabajo de piedra antigua, comenzaron a descubrir la fundación de una iglesia largo tiempo olvidada. Enterrado bajo capas de sedimento y arena, yacía un piso de mosaico hermosamente preservado, brillando bajo la luz del sol como una ventana al pasado. En el centro del mosaico, una cruz de piedra ornamentalmente diseñada, rodeada de imágenes vibrantes de peces, palomas y ángeles. Cerca se alzaba una pila bautismal tallada, aún intacta con trazas tenues de uso sagrado. Inscripciones griegas rodeaban la obra de arte, muchas de ellas alabanzas a Jesucristo, llamándolo Salvador, luz del mundo y el agua viva. Los expertos creen que esta puede ser una de las iglesias cristianas más tempranas jamás construidas cerca del río.
un lugar de reunión sagrado para creyentes que vinieron a recordar el bautismo de Jesús mismo. Los símbolos no eran accidente: peces representando a los seguidores de Cristo, palomas simbolizando el Espíritu Santo y ángeles marcando la presencia divina en el bautismo de Cristo, como se registra en los Evangelios. Descubrir tal lugar en un tiempo cuando el mundo está sediento de significado y dirección se siente profético. Algunos lo han llamado una cápsula del tiempo de fe, sellada por el flujo del río, ahora revelada como si fuera a propósito. Mientras los buzos continuaron examinando las aguas poco profundas alrededor de las ruinas de la iglesia de mosaico antigua, notaron una agitación en el agua. No de escombros, sino de movimiento, peces, docenas de ellos. Y no cualquier pez. Estaban nadando cerca de los restos de piedras bautismales, donde grandes bagres y tilapia inconfundible, una especie profundamente simbólica en la tradición cristiana. La tilapia es a menudo referida como el pez de San Pedro, un nombre que viene directamente de Mateo 17:27, donde Jesús le dice a Pedro que pesque un pez, y en su boca encontrará la moneda necesaria para pagar el impuesto del templo. Esa provisión milagrosa ha resonado a través de las enseñanzas cristianas durante siglos como un testimonio de la previsión y cuidado de Dios. Pero estos peces, especialmente en tales números, no se ven típicamente tan al sur a lo largo del Jordán. Su aparición en estas aguas plantea preguntas entre científicos y creyentes por igual. ¿Es esta una migración natural o algo más? ¿Podría su presencia ser un recordatorio profético, no solo de un milagro histórico, sino de llamado espiritual, de provisión en tiempos secos? Del que dijo a sus discípulos: «Síganme y los haré pescadores de hombres». Después de varios días de tensión creciente, nubes oscuras se reunieron sobre el valle del Jordán. Los lugareños reportaron una pesadez inusual en el aire, una quietud casi eléctrica, y luego de esas nubes vino una lluvia diferente a cualquier cosa vista en memoria viviente. Era roja, espesa, opaca, como si el cielo mismo estuviera llorando sangre. La gente corrió a cubrirse mientras caía, manchando vestimentas, tejados y senderos de piedra. Los científicos rápidamente la etiquetaron como lluvia de sangre, un evento meteorológico raro, típicamente causado por partículas de polvo en el aire mezclándose con humedad en la atmósfera. Pero había algo diferente sobre esta lluvia. El polvo era demasiado fino, el tono rojo demasiado profundo. Las muestras tomadas por ambientalistas locales revelaron contenido rico en hierro, pero también compuestos orgánicos aún no completamente explicados. Era como si los cielos no solo se estuvieran agitando, estaban enviando un mensaje, y luego empeoró. No mucho después de que la lluvia cesó, el río Jordán, ya tenso por sequía y daño ambiental, comenzó a cambiar. Secciones enteras tomaron el color del carmesí. Para los creyentes, los paralelos eran innegables. En Éxodo 7:20, Moisés golpea el Nilo con su vara y se vuelve sangre, la primera de las 10 plagas enviadas para sacudir al faraón y despertar a un pueblo endurecido. En Apocalipsis 16:4 leemos: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y manantiales de agua y se convirtieron en sangre. ¿Podría el Jordán, el río mismo donde Jesús fue bautizado, estar ahora haciendo eco de ese mismo patrón divino? Un presagio de juicio destinado no solo a castigar, sino a despertar a un mundo dormido. Padre Celestial, tú eres el Dios que dividió el mar y calmó la tormenta. Tú partiste el Jordán para que tu pueblo pudiera cruzar hacia la promesa. Tú abriste los cielos sobre sus aguas y declaraste a tu Hijo Jesús como el Cordero amado, el que quita los pecados del mundo. Ahora, Señor, estás hablando de nuevo a través de ríos que se vuelven rojos, a través de ranas que se alzan de la tierra, a través de tesoros antiguos y señales sagradas. Estás llamando a tu pueblo una vez más,
no con ira, sino con misericordia, no con condenación, sino con compasión. Padre, venimos ante ti con asombro. Fortalécenos cuando nos sentimos débiles, despierta nuestros espíritus cuando nos alejamos hacia la complacencia, guárdanos del miedo y ancléanos en la verdad. Ayúdanos a ver tu mano en estas señales, no como coincidencias, sino como recordatorios divinos. No permitas que seamos como Faraón, cuyo corazón se endureció. No permitas que seamos como el mundo en los días de Noé, distraído, engañado y desprevenido. En su lugar, haznos como las vírgenes prudentes con lámparas llenas de aceite, esperando al novio. Nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados, de nuestras distracciones, de nuestra indiferencia. Pedimos un derramamiento fresco de tu Espíritu. Revívenos, rellénanos, restáuranos y úsanos para brillar tu luz en la oscuridad que se acerca. Prepara a tu novia, Jesús, que seamos santos como tú eres santo, que anhelemos tu regreso y que caminemos en fe, no en temor, hasta que los cielos se abran y regreses en gloria. En el nombre poderoso e incomparable de Jesucristo. Amén. Esta es una señal de los últimos tiempos. El Jordán se está secando. El Éufrates está retrocediendo. Aguas que una vez dieron vida, ahora se están retirando, revelando misterios antiguos, largo tiempo ocultos bajo lodo y piedra. Huesos, ruinas, símbolos y señales, todos alzándose al unísono. Estos ríos, centrales a la historia bíblica, están hablando de nuevo. Pero esta vez su mensaje es más fuerte, más claro y más urgente que nunca. El mundo natural se está alineando con lo sobrenatural. Lo que una vez fue metáfora se está volviendo manifestación. El mundo no solo se está desmoronando, se está desvelando. Desvelando la verdad de las Escrituras, desvelando el cumplimiento de la profecía, desvelando las últimas grandes advertencias del cielo. Jesús dijo en Mateo 24:37, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los tiempos de Noé, la gente ignoró las advertencias, vivieron casualmente, se rieron de la profecía hasta que la lluvia cayó y fue demasiado tarde. Hoy la historia se repite. Ríos se vuelven rojos, ranas enjambran las orillas, criaturas extrañas emergen, iglesias antiguas y tesoros resurgen del suelo. Y aún así, muchos se niegan a ver. Pero las señales se están multiplicando. Las profecías están cobrando vida. Desde el Jordán hasta el Éufrates, la tierra está temblando y Dios está llamando. Él no está silencioso, es misericordioso y lo suficientemente misericordioso para enviar señales antes del juicio final. La plaga de ranas, el agua vuelta sangre. Estos no son solo ecos del pasado de Egipto, son vistas previas del futuro de Apocalipsis. Los juicios de trompeta no están lejos, las puertas espirituales se están abriendo. La oscuridad y la luz están comenzando a separarse mientras el mundo se prepara para el regreso de su rey legítimo. Estamos viviendo en días proféticos. Este no es el tiempo para el miedo, es el tiempo para la fe, es el tiempo de regresar, de arrepentirse, de despertar. El cielo está emitiendo una invitación final. La puerta del arca aún está abierta, pero no por mucho tiempo. Pronto los cielos se dividirán, el rey cabalgará y todo ojo lo verá. Algunos se regocijarán, algunos temblarán, pero todos sabrán que Jesucristo es el Señor. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, un Dios existiendo en tres personas eternas. La verdad completa de la Trinidad está más allá de nuestro alcance intelectual, pero la aceptamos por fe, porque es enseñada en la Biblia. Según la Biblia hay un Dios, Deuteronomio 6:4, 1 Corintios 8:6, y este Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28:19, Lucas 3:21-22, 1 Corintios 13:14. Cada persona de la Trinidad es coigual y coeterna. Ninguna es inferior a otra. Juan 1:1-2. Son de la misma esencia y comparten la misma naturaleza.
como declara el credo atanasiano. En esta Trinidad, ninguna es antes o después, mayor o menor que la otra, sino que las tres personas son en sí mismas coeternas y coiguales. Dios el Padre es la primera persona de la Trinidad y sirve como su cabeza funcional. Él es un espíritu personal infinito, Juan 4:24, y ha sido identificado como Padre desde la eternidad pasada, tanto para su Hijo, Juan 3:16-17, como para su pueblo escogido, Éxodo 4:22-23, 1 Corintios 1:3. Aunque Dios el Padre no es superior en esencia o ser al Hijo o al Espíritu, sí sirve como la cabeza funcional de la Trinidad. Dios el Padre es quien dirige la voluntad tanto de Dios el Hijo como de Dios el Espíritu, ambos de los cuales se someten voluntariamente a Él en un nivel funcional para cumplir la voluntad de Dios. Como la cabeza funcional de la Trinidad, Dios el Padre puede ser entendido como el autor de todos los actos de Dios. Dios el Padre es quien creó los cielos y la tierra, Génesis 1:2, y lo hizo a través de Dios el Hijo, por el poder de Dios el Espíritu. A través de su vida y ministerio, Jesús regularmente enseñó a sus seguidores quién es Dios el Padre y cómo es. Las narrativas del Evangelio entonces nos dan la imagen más clara de quién es Dios el Padre. Se nos dice que Dios es un Padre que ama profundamente a sus hijos, Juan 16:27, que debe ser orado, Mateo 6:6, que es la fuente de salvación para todos los que vienen a través de Jesús, Juan 14:6, y que tiene una voluntad que debe ser buscada, Juan 6:38. La Biblia nos dice que Dios es nuestro Padre, un Padre bueno, perfecto y amoroso. Los padres humanos pueden fallarnos, pero tenemos un Padre en el cielo que nos ama con un amor perfecto e incondicional. Jesús nos enseñó a llamarlo nuestro Padre. Él existe en unidad eterna y misteriosa con el Hijo y el Espíritu Santo como una deidad, y es la fuente de todo en la existencia. Los adventistas del séptimo día abrazan lo que la Biblia nos enseña sobre Dios, el Padre omnisciente, todopoderoso y benevolente. Dios, el Padre eterno, es el Creador, fuente, sustentador y soberano de toda la creación. Él es justo y santo, misericordioso y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor firme y fidelidad. Dios es nuestro Padre en el cielo, y nosotros somos sus hijos. Así como los padres humanos aman a sus hijos, Dios nos ama. Pero a diferencia del amor de nuestros padres terrenales, su amor es perfecto. Él te ama aún más de lo que tus padres terrenales jamás podrían. Es increíble pensar que el Dios del universo, el que creó todas las cosas, nos llamaría sus hijos. Y sin embargo, eso es lo que la Biblia nos dice. Miren qué clase de amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso es lo que somos. 1 Juan 3:1. Dios es Padre de los sin Padre. Es una realidad triste en nuestro mundo pecaminoso que algunas personas están sin un Padre terrenal que los ame y proteja como debería. Si tienes un Padre que ha herido tu alma, puedes estar seguro de que tu Padre en el cielo nunca te decepcionará. El amor de Dios es perfecto y su gracia y misericordia nunca se agotan. Padre de los huérfanos y protector de las viudas, es Dios en su santa morada. Salmo 68:5. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. En el principio, Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Él deseaba una relación con ellos, muy parecido a como un padre se siente hacia su bebé recién nacido. Dios formó a los humanos a su propia imagen, separándonos de cualquier otra cosa viviente en la tierra. Es cierto que no sabemos cómo se ve Dios, así que su imagen se define por quién es Él. Nos otorga algunos de sus atributos clave. Esto significa que somos seres inteligentes y conscientes, con la habilidad de elegir nuestras propias acciones y lealtades. Porque en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser.
pues somos en verdad su descendencia. Hechos 17:28. Sí, hemos usado esta libertad para a menudo ir por nuestros propios caminos en lugar de los de Dios, pero el hecho permanece. No somos robots operando en un programa. Dios nos dio nuestras propias mentes individuales y podemos conocer a Dios y conocer sus planes. Ninguna otra criatura en este universo lleva esta imagen de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Como el Creador, nuestro Padre Dios habló y todo lo que existe llegó a ser. No hay nada en este mundo que Dios no creara. Él es el creador de todas las cosas. Solo Dios puede hablar algo a la existencia de la nada, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Porque Él dijo y fue hecho. Salmo 33:9. Crear al hombre fue un acto íntimo, diferente de todos los otros actos de creación. Dios creó al hombre a su propia imagen con una intención amorosa y relacional. Se arrodilló y sopló el aliento de vida en las fosas nasales de Adán. Dios es nuestro Padre y Creador. Estamos sujetos a su autoridad porque Él nos hizo y nos obsequió la existencia. Cuando Él habla, haríamos bien en escuchar. La palabra de Dios es poderosa y Él es todo lo que es santo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. ¿Pero qué significa temer a Dios y darle gloria? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Romanos 13:1. Por tanto, el Señor nos mandó que cumpliésemos todos estos estatutos y que temiésemos al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Deuteronomio 6:24. El temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 14:27. Y porque Él es Dios, solo tiene sentido reverenciarlo. Se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Mostramos respeto a Dios y reconocemos su soberanía última, dedicándonos a estudiar sus palabras en la Biblia y entender sus preceptos. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Los rollos del Mar Muerto, una colección de manuscritos antiguos desenterrados entre 1947 y 1956 en 11 cuevas cerca de Qumrán, a lo largo de las costas noroccidentales del Mar Muerto, representan uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos de nuestro tiempo. Estos rollos, datando hace más de 2000 años, proporcionan las copias más tempranas conocidas de textos bíblicos. Junto con libros de la Biblia hebrea, incluyen escritos apócrifos y documentos sectarios, ofreciendo perspectivas profundas sobre las creencias y vidas diarias de las comunidades judías antiguas. La investigación arqueológica adicional ha rastreado la actividad humana a lo largo del río Jordán hasta tiempos prehistóricos. Los restos fosilizados sugieren que los humanos tempranos habitaron las orillas del río hace hasta 60.000 años.
Estos colonos antiguos cazaron animales grandes como uros, usando herramientas primitivas, desafiando suposiciones largamente sostenidas sobre las técnicas de caza tempranas. La evidencia también apunta a su habilidad para cocinar y consumir peces grandes del lago Jule, destacando el papel del río en la migración humana temprana de África al Levante. Cerca del río Jordán, en un sitio llamado Khirbet el Mafjar, los arqueólogos han desenterrado fragmentos de cerámica datando de vuelta a la temprana Edad de Hierro, un periodo vinculado al éxodo de los israelitas de Egipto, como se describe en la Biblia. Junto a estos artefactos, los investigadores también han encontrado muros de piedra bajos, probablemente usados como recintos de animales, sugiriendo la presencia de un grupo nómada. Algunos eruditos especulan que estos hallazgos pueden estar conectados a los hebreos, planteando preguntas adicionales sobre la autenticidad histórica de la narrativa del Éxodo. Otro descubrimiento extraordinario en Jordania es la antigua ciudad de Petra, tallada en los acantilados de arenisca roja de la región hace más de 2000 años por los nabateos. También conocida como Al-Batra en árabe, Petra fue un centro principal de un reino árabe durante las eras helenística y romana. La ciudad se asienta sobre una meseta elevada intersectada por el Wadi Musa, el Valle de Moisés, que según la tradición es donde Moisés golpeó una roca para producir agua milagrosamente. Rodeada por acantilados imponentes de arenisca roja, púrpura y amarillo pálido, Petra ha sido celebrada durante mucho tiempo por su belleza sorprendente. La frase «la ciudad rosa roja», antigua como la mitad del tiempo, acuñada por el erudito inglés del siglo XIX, John William Burgon, captura su encanto eterno. Hoy, la ciudad cercana de Wadi Musa sirve como puerta de entrada para visitantes ansiosos de explorar la rica historia de Petra. En tiempos antiguos, Petra era conocida como Sela en textos bíblicos antes de adoptar su nombre griego que significa roca. La evidencia arqueológica revela que la actividad humana en el área se remonta a los períodos paleolítico y neolítico, alrededor del 1200 a.C. Los edomitas se establecieron en Petra y siglos después los nabateos, una tribu árabe, tomaron control, transformándola en su capital. En el 32 a.C., la ciudad resistió un ataque de fuerzas seleúcidas que finalmente fallaron en conquistarla. Bajo el gobierno nabateo, Petra floreció como un centro principal del comercio de especias, vinculando China, Egipto, Grecia e India. Este éxito comercial llevó a un auge poblacional, con estimaciones sugiriendo que Petra fue hogar de entre 10.000 y 30.000 personas durante su apogeo. Una visita a Petra es un viaje inolvidable a través del tiempo. Mientras te abres camino a través del Sig, un cañón estrecho y serpenteante, se siente como entrar a otro mundo. Las paredes rocosas imponentes gradualmente dan paso revelando la vista impresionante del tesoro, el monumento más icónico de Petra. Sin embargo, el tesoro es solo el comienzo de las maravillas de Petra. Mientras exploras las ruinas extensas de la ciudad, entras a un mundo donde la historia y la arquitectura se mezclan sin problemas. Más que solo un asentamiento, Petra fue un centro comercial próspero, su prosperidad reflejada en las fachadas intrincadas y estructuras imponentes que aún permanecen hoy. Las señales son claras, el río ha hablado. Lo que estaba oculto ahora está siendo revelado. La pregunta ya no es si el rey regresará, sino cuándo. El tiempo es corto. Las advertencias están aquí. Prepara el camino, porque el rey está cerca. Mientras las aguas se vuelven rojas, mientras las tumbas se abren, mientras los cielos declaran su gloria, el mensaje resuena a través de los siglos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El río Jordán ha sido siempre más que una corriente cortando a través del Medio Oriente.
Ha sido un escenario para encuentros divinos, un lugar donde la voz de Dios ha resonado a través de la historia. Y ahora, ese río antiguo está hablando una vez más. Para aquellos con ojos para ver, la historia no está dormida. El cielo se está moviendo. La pregunta permanece: ¿son estas meras coincidencias o ha levantado Dios el velo? El río habla, las señales se multiplican y las escrituras se alinean con lo que ahora vemos. ¿Es esta la señal del regreso de Cristo? ¿Estamos realmente listos? Si estos descubrimientos agitan tu espíritu, no ignores esa voz en tu corazón. Así como el Jordán fue un lugar de preparación para generaciones pasadas, hoy nos llama a despertar. El mensaje es claro: arrepiéntete, cree y mantente vigilante, porque Jesús dijo: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. El tiempo es corto y las advertencias ya están aquí. Prepara el camino, porque el Rey está cerca. Gracias por estar aquí hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre. Y no te pierdas nuestro próximo video, porque ahí revelaremos nuevas señales que están sorprendiendo al mundo entero. Te espero. ¿Es eso una tumba? La pregunta surge de inmediato. Tal vez debamos descender y averiguarlo. El río Jordán, sagrado y con una rica historia ligada a acontecimientos bíblicos cruciales, ha sido testigo de momentos trascendentales. Aquí fue donde Josué cruzó hacia la tierra prometida y donde Juan Bautista realizó el bautismo de Jesús. Sin embargo, ahora algo más se está revelando. Durante siglos se ha mantenido oculto bajo la tierra y las aguas sagradas, pero la narración no se detiene aquí. Habitantes locales han reportado avistamientos insólitos en el cielo, así como una extraña coloración en el agua y variaciones de temperatura inexplicables. ¿Es pura casualidad o estamos presenciando el cumplimiento de una profecía anunciada por Jesús? Uno que hasta el momento el mundo no había contemplado. Mantente con nosotros. Lo que está a punto de revelarse podría transformar tu perspectiva. Explorando diversas habitaciones, encontramos paredes que parecen flotar o estar esculpidas en la roca. Durante un sorprendente recorrido cercano a la antigua ciudad de Petra, Josh Gates y un equipo de arqueólogos han hecho un hallazgo que podría ser uno de los descubrimientos más importantes relacionados con la Biblia de la actualidad. Escondida en una cámara cerrada lejos de Petra, el equipo ha encontrado un antiguo esqueleto humano. Pero no solo los restos han causado conmoción en las comunidades arqueológicas y religiosas. Junto a ellos se ha descubierto una copa magnífica, brillante y adornada con intrincadas inscripciones en arameo antiguo y griego. La especulación comenzó de inmediato. ¿Podría ser esta la copa que Jesús utilizó durante la última cena? Durante siglos, su existencia ha estado envuelta en misterio y leyenda, considerada por muchos poseedora de poderes milagrosos, capaz de curar, proteger y tal vez incluso otorgar la vida eterna. Reyes y aventureros han buscado este objeto sagrado y ahora, por fin, se asoma a la luz. La ubicación de esta copa resulta tan impactante como el objeto en sí. Petra, a pesar de su rica historia, no ha sido vista como un posible refugio para un artefacto cristiano tan venerado. Pero, ¿qué la hace relevante en este momento? Algunos especulan que los primeros seguidores de Cristo podrían haber escondido la copa lejos de Jerusalén, acudiendo a Petra, célebre por sus caminos ocultos y tumbas secretas. Otros creen que la copa fue destinada a ser revelada solo cuando la humanidad estuviera lista para entender su mensaje. Más fascinante es su cercanía al río Jordán, donde Jesús recibió el bautismo y los cielos se abrieron, y donde descendió el Espíritu Santo. ¿Podría esta conexión tener un significado más profundo?
Josh Gates describió el momento del descubrimiento como surrealista, impregnado de una atmósfera espiritual inigualable. Pero esto podría ser solo el principio de una revelación mayor. ¿Qué otros misterios habitan en las tierras de Jordán? ¿Qué secretos aguardan ser desvelados? Sigan con nosotros, ya que este hallazgo inicial apenas marca el inicio de una travesía extraordinaria. Los invitamos a pulsar el botón de me gusta, dejar sus comentarios y compartir este video con sus amigos. Ahora continuemos. No mucho después del sorprendente hallazgo en Petra, un fenómeno aún más asombroso tuvo lugar sobre el río Jordán, quedando todos maravillados y los creyentes llenos de fervor. Fue un ángel que, según se dice, descendió para ofrecer asistencia a aquellos que necesitaban ayuda. Testigos en las cercanías del río reportaron una luz radiante que emergió del cielo, mucho más brillante que el sol y completamente inusual. Mientras esa luz se expandía, empezó a tomar forma. Algunos afirmaron haber visto alas, otros vislumbraron rostros. Muchos describieron seres luminosos suspendidos en el aire, elevándose sobre el río, con brazos abiertos y alas que brillaban como el fuego. En un momento asombroso, apareció un trono radiante rodeado de figuras angelicales. Una voz poderosa, serena y reconfortante resonó, conectando emocionalmente con aquellos que la escuchaban. Los presentes sentían que era una experiencia más allá de lo humano, como si estuvieran ante la manifestación del cielo. Un testigo compartió su sensación de estar frente a la divinidad misma. Aunque las imágenes tomadas con teléfonos eran poco claras, múltiples grabaciones confirmaron la aparición de luces inusuales sobre el río Jordán al atardecer, reflejando un brillante tono azul en las aguas. Para muchos creyentes, este acontecimiento evoca una repetición de eventos históricos. En el mismo río, hace más de 2000 años, Jesucristo fue bautizado. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La Escritura narra que al emerger del agua, el cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma, seguido por una voz que proclamaba la aprobación divina. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Puede ser que esta manifestación contemporánea de luces celestiales sea una señal de lo divino. Algunos ven en ello un recordatorio de que la mirada de Dios se posó nuevamente sobre el Jordán, sugiriendo una nueva etapa espiritual para el mundo. Otros lo interpretan como un aviso crucial antes de la realización de las profecías sobre el fin de los tiempos. Casi todos están de acuerdo en una cosa: no fue mera casualidad. Mientras se continuaban las excavaciones en las riberas, arqueólogos desenterraron un nuevo estrato histórico que conecta el pasado bíblico con hallazgos concretos. Entre los sedimentos hallaron numerosos objetos de la época romana, incluyendo fragmentos de madera, herramientas de un tono rojo oxidado y antiguas monedas que relucían bajo el sol. Imagina un encuentro extraordinario entre monedas antiguas. Un denario de plata que lleva el retrato de Tiberius César, el emperador que reinó durante la vida de Jesucristo. Este personaje histórico es mencionado en Lucas 3:1,
donde el autor contextualiza la misión de Juan el Bautista, quien recibió la palabra de Dios en el desierto en el 50º año de Tiberio. Sostener una de estas monedas es como conectar con una época en la que Juan llamaba a la gente a la conversión en las tierras de Judea, justo antes del bautismo de Jesús en el río Jordán. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Hoy, el río Jordán no solo atrae miradas por su historia, sino por los misterios que esconden sus profundidades. Desde criaturas míticas hasta artefactos de la antigüedad, cada hallazgo sugiere una conexión con las profecías bíblicas. Estamos presenciando el cumplimiento de antiguos anuncios. La siguiente revelación podría conmover tu fe y alimentar tu espíritu. Te invitamos a explorar con nosotros los secretos que yacen bajo el río Jordán. Este lugar, considerado uno de los más sagrados de la tradición bíblica, enfrenta una crisis sin precedentes. Antes símbolo de vida y sanación, hoy su caudal ha disminuido en un 90% debido a la contaminación y el cambio climático. En varias zonas, el agua ha llegado a ser tan escasa que puedes caminar sobre ella. Las antiguas pasarelas han sido sustituidas por paisajes desoladores, pero hay algo más en juego. Permíteme que te pida un momento. Si te gusta esta historia, dale me gusta, comenta y comparte con tus amigos. Todo comenzó con un sonido sutil, profundo y envolvente. Viajeros y viajeras a lo largo del río Jordán experimentaron durante semanas una vibración inusual que parecía emanar del suelo. No era simplemente un sonido, era una presencia palpable. Algunos la describieron como un gruñido de la tierra, mientras que otros la compararon con un eco distante a través de roca y agua. Los investigadores inicialmente consideraron explicaciones naturales, atribuibles a movimientos tectónicos o el desplazamiento de aguas subterráneas que formaban nuevas cavidades. Sin embargo, estas teorías se desvanecieron al no registrar actividad sísmica. Aunque la tierra parecía estática, algo resonaba desde su interior, y muchos comenzaron a denominarlo el grito de la tierra. Por otro lado, algunos interpretaron este fenómeno como un mensaje espiritual, una advertencia divina o una manifestación demoníaca bajo el río sagrado. Se planteó la posibilidad de que estuviera relacionado con el capítulo 6 de Revelación, que describe cataclismos y fenómenos inexplicables como señales del juicio venidero. Según las Escrituras, antes del regreso de Cristo, el mundo experimentará cambios drásticos, y este sonido extraordinario podría ser un reflejo de esa advertencia. Romanos 8:22 menciona que la creación suspira por la redención, lo que añade más peso a la interpretación de la vibración. ¿Podría ser esta vibración un anuncio de que el fin se aproxima? Una verdad es clara. Esto apenas comienza. El río Jordán, que antaño simbolizaba curación y renovación, ahora parece emanar un mensaje profético. Permanezcan atentos, ya que el río aún tiene mucho que revelar y lo que se avecina tocará lo más profundo de tu ser. Solo días después de que se grabara el enigmático sonido bajo el Jordán, un grupo diverso de expertos realizó un descubrimiento que dejó asombrados tanto a científicos como a teólogos. En las aguas del río Jordán, algo extraordinario captó la atención de un grupo de investigadores. Una criatura de enormes proporciones, comparable a un escuadrón gigante, se encontraba en un estado lamentable en las aguas de esta zona. Este tipo de ser se suele encontrar a enormes profundidades en el océano,
en ambientes extremos y alejados, lo que hacía su presencia aquí, cientos de millas del mar, completamente inexplicable. La bestia, que parecía confundida y herida, despertó la curiosidad del doctor Eli Benhanen, un biólogo marino que fue convocado para investigar el suceso. No hay razón lógica para su aparición en este lugar, comentó Benhanen. La situación despertó especulaciones entre los teólogos, algunos citando pasajes de la Biblia, como Isaías 27:1, que menciona la destrucción de Leviatán, o el Revelación 13, que habla de una bestia emergiendo del mar. Es fascinante pensar en la posibilidad de que esto sea una manifestación de profecías antiguas, o tal vez una señal de advertencia en un mundo que enfrenta un colapso moral. Las criaturas a menudo se interpretan como agentes de cambio, reflejando la intervención divina. Esta anomalía, entonces, podría ser un mensaje, un ser de las profundidades desorientado en un espacio sagrado. Pero esto era solo el comienzo. En el mismo trayecto donde se halló la criatura, un segundo hallazgo sorprendió a los investigadores. Un pequeño objeto, no más grande que una mano humana, parecía encerrar un poder antiguo y desconocido. Lo que el río Jordán tenía preparado en sus aguas prometía ser aún más impresionante y aterrador. Un pescador que navegaba rutinariamente por el río hizo un hallazgo sorprendente entre unas rocas cerca de la frontera. Al principio parecía un objeto común, posiblemente un pez de madera o una moneda desgastada. Sin embargo, tras una limpieza meticulosa, emergió un singular artefacto, un cerdo cargado sin paralelo en la historia arqueológica de Israel. Su superficie reseguía símbolos extraños, ajenos incluso a quienes se dedicaban al estudio del pasado. El lenguaje, reminiscentemente parecido al hebreo clásico, insinuaba vínculos con el finés o incluso escrituras premosaicas, combinando características de inscripciones de la antigua Mesopotamia. Pero la figura más intrigante era la de un ángel de 6 alas, majestuoso y vibrante, dominando una serpiente que serpenteaba por debajo de él. La representación generó una oleada de debates espirituales y proféticos. Los historiadores especularon que podría pertenecer a un antiguo grupo guardián, tal vez un culto secreto encargado de salvaguardar lugares sagrados o contener fuerzas espirituales. En contraste, los teólogos cristianos buscaron interpretaciones más alarmantes. La escritura en Revelación 21:2 menciona a un ángel descender del cielo con una cadena para sujetar al dragón, la serpiente antigua, Satán, durante 1000 años. ¿Podría este ángel ser una representación simbólica? ¿O acaso es un mensaje literal, una clave espiritual destinada a limitar fuerzas demoníacas? La inquietante pregunta es, ¿por qué ha surgido este hallazgo ahora, tras milenios escondido en el lecho del Jordán? ¿Representa esto un cambio en el reino espiritual, una liberación o una advertencia? No te muevas. Próximamente descubriremos más sobre este intrigante hallazgo. A pocos kilómetros de allí, la repentina reducción del río Jordán reveló otro hallazgo colosal y antiguo. Descubre lo extraordinario en este hallazgo: un esqueleto fosilizado encontrado en las profundidades de un río, un mensaje contemporáneo del pasado. Un equipo de geólogos, tras examinar las capas de sedimento, inicialmente pensó que habían encontrado los restos de un dinosaurio, pero pronto se dieron cuenta de que esta criatura era única, completamente diferente a cualquier especie reconocida. Su morfología resultaba impresionante, con huesos alargados y una estructura inusual en la espalda que intrigaba a los expertos. Además, sus características óseas se asemejaban a armaduras, lo que llevó a algunos a considerar la posibilidad de que se tratara de una especie completamente nueva, no documentada en la biología actual. Algunos investigadores sugirieron que tal vez era un híbrido,
producto de manipulación genética antes de la catástrofe del diluvio, tal como se menciona en antiguas escrituras. Este descubrimiento evocó pasajes de Génesis 6:4, donde se menciona la presencia de Nefilim en tiempos de Noé, seres que cruzaron las fronteras de lo natural y lo divino. ¿Podría este fósil ser un vestigio de esa época de corrupción en la Tierra, un testimonio de criaturas que desafiaban el orden establecido? La idea de que estas entidades fueran arrasadas por las aguas del diluvio y ahora emergieran de las profundidades de la historia resuena con mucha fuerza. Tan solo una semana después de este hallazgo, otro evento sorprendió a la comunidad. Pescadores en el río Jordán reportaron el avistamiento de un cocodrilo impresionante y diferente a todo lo conocido. Este fenómeno no solo continuaba asombrando a los científicos, sino que también mantenía viva la inquietud sobre lo que realmente habita en las profundidades de nuestro mundo. La asombrosa aparición de una criatura colosal, de al menos 25 pies de largo, dejó boquiabiertos a los testigos. Su aspecto evocaba a una bestia de épocas remotas en lugar de un reptil contemporáneo. La piel, cubierta por escamas profundas y robustas, recordaba a piedras milenarias y metales desgastados, con patrones que parecían casi simbólicos. Lo que más impactó fueron sus ojos rojos, que brillaban intensamente, asemejándose a llamas en la oscuridad. Algunos aseguraron que, a plena luz del día, su cuerpo emitía un resplandor inusitado, casi como si irradiara una energía de otro mundo. Sin embargo, al llegar las autoridades, minimizaron los testimonios, calificándolos de exagerados. Contrario a esto, documentos filtrados revelaron que oficiales militares habían registrado imágenes térmicas de la criatura, confirmando su gigantesca dimensión y su intenso calor. Curiosamente, la grabación fue rápidamente clasificada y retirada del dominio público. ¿Qué intentaban ocultar? La conversación se intensificó. ¿Era este ser simplemente una anomalía excepcional o algo más siniestro? Algunos estudiosos evocaron antiguas escrituras que hablaban de una bestia fluvial, una criatura que emergiría en tiempos finales para juzgar a las naciones. Esta parecía ser una interpretación moderna de la Leviatán descrita en Job 41, una bestia que ningún ser humano puede controlar. ¿Podría ello señalar la llegada de eventos que superan nuestra comprensión? Una cosa es innegable. No era un animal común. El río se convirtió en el foco de atención de discípulos y científicos, ávidos por realizar grandes hallazgos. En un giro inesperado, cerca de la base del río Jordán, donde las aguas habían crecido y descendido, un joven encontró algo brillante en el suelo. Al inclinarse, desenterró una pequeña moneda no más grande que una uña, pero completamente dorada y radiante. La superficie de ese hallazgo resultaba notablemente intacta, casi como si hubiera sido recién pintada, pero su diseño era inédito en la historia conocida. En un extremo, se destacaba la figura de una entidad luminosa rodeada de 7 rayos, cada uno con un símbolo único, desconocido en ningún idioma o alfabeto tradicional. Los ojos de esta figura parecían dirigirse hacia el cielo, como si estuviera contemplando algo divino. La parte posterior presenta aún más sorpresas. Se asemeja a un árbol en llamas, aunque sus hojas permanecen intactas. Este hallazgo evoca la escena del bosque ardiente en Éxodo 3, donde Dios se reveló a Moisés, pidiéndole que guiara a su pueblo. ¿Sería esta antigua moneda un recordatorio de un reino olvidado o un símbolo de un mensaje espiritual más profundo? ¿Podría ser un indicio divino, un símbolo mesiánico relevante para nuestra era? Los rabinos y académicos cristianos se encontraron igualmente intrigados por esta pieza. Algunos la relacionaron con Malaquías 3. 1, donde se menciona que el Señor llegará súbitamente a su templo junto a un mensajero celestial.
Otros interpretaron el símbolo como un presagio de purificación, juicio y la restauración del pacto divino. Sin embargo, la pregunta surge con fuerza: ¿por qué ocurre esto ahora? ¿Qué significado tiene este descubrimiento en el río Jordania, un lugar emblemático de bautismos, profecías y milagros? ¿Representa esta moneda un mensaje divino sobre el regreso del reino? 6 descubrimientos, cada uno con un simbolismo profético, revelan que esto va más allá de un evento aislado. Desde los sonidos extraordinarios bajo las aguas hasta la aparición de criaturas asombrosas, gigantes fósiles y símbolos sagrados, el río de Jordania trasciende su esencia. Ya no es solo un río, se ha convertido en un testigo viviente, un espacio divino donde las maravillas de la Escritura cobran forma ante nuestros ojos. No se trata de simples coincidencias arqueológicas. Esta es una profecía que surge del tiempo, rompiendo nuestro entendimiento habitual y despertando una conexión espiritual más profunda. El río Jordán, sagrado desde tiempos inmemoriales, vuelve a estar en el centro de la atención, pero ahora no por ceremonias religiosas, sino por señales que desafían nuestra percepción del tiempo y la existencia. Las aguas se están retirando, la tierra se está transformando y lo que anteriormente creíamos inmutable, ahora revela su esencia. Dios está comunicándose, no mediante el fuego o rayos, sino a través de descubrimientos históricos que pueden indicar un cambio en nuestro futuro. ¿Estamos al borde de un desenlace en la historia de la humanidad? Estos fenómenos podrían ser presagios del inminente día del Señor, donde Cristo regresará no como un simple pastor, sino como un rey triunfante y justo. Este es un momento crucial, un llamado a despertarse, a arrepentirse y prepararse. Las señales son más evidentes que nunca. La época de silencio ha terminado. Lo que ha comenzado es un recorrido revelador. El río está expresando su mensaje y el mundo, temblando ante su voz. La pregunta ya no es solo qué hemos hallado, sino qué nos depara el futuro. La hora se aproxima y nos presentamos ante ti, Padre Cienfuegos, con humildad y asombro. La tierra está desvelando secretos que habían permanecido ocultos y sentimos que tu voz resuena con más fuerza. Ya no son solo palabras, son señales tangibles, maravillas que surgen de la misma creación. Antes hablaste a través de fenómenos grandiosos y profetas, pero ahora lo haces por medio de la transformación de nuestro entorno. Te pedimos, Señor, que nos abras los ojos. No permitas que seamos como aquellos en tiempos de Noé, desprevenidos y absortos en la rutina diaria, ignorando la llegada del juicio. Despiértanos de nuestra somnolencia. Examina nuestros corazones y que estos hallazgos nos inspiren a buscarte más fervientemente, a conocerte en profundidad y a advertir a quienes nos rodean. Señor, te pedimos que nos prepares, no con temor, sino con fe. Permítenos vestirnos con la armadura divina, sosteniéndonos en la verdad, abrazando el amor y aferrándonos a tu palabra. Guíanos en la justicia, incluso cuando la oscuridad nos rodee. Que seamos vigilantes, adoradores y obedientes, reconociendo que nuestra redención se acerca. Perdona nuestras distracciones, dudas y desobediencias, y ayúdanos a acercarnos más a ti. Utiliza las señales que nos rodean no para sembrar desesperación, sino como un llamado a la reflexión, la revivificación y la restauración. Fortalece tu iglesia, protege a tus hijos y concede que proclamemos con alegría que Cristo regresará pronto. Prepara el camino del Señor. Lo pedimos en el nombre sagrado e inalcanzable de nuestro Redentor, Jesucristo. Amén. Los hallazgos en el río Jordán no son casualidades. Se presentan como una manifestación divina, un mensaje urgente para movilizar a un mundo que ha caído en la somnolencia. Durante siglos, el río Jordán ha sido un sitio de renovación espiritual,
un lugar sagrado de cruzamiento, de alivio y de bautismo, un símbolo de entrega y promesa. Ahora, al revelar secretos en las profundidades, estos hallazgos se transforman en palabras de profecía. La Biblia nos ha preparado para este momento. En Lucas 21, 25, 26, Jesús menciona que se verán señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones sentirán angustia y confusión, mientras las personas caerán presa del terror por lo que se avecina. Desde sonidos misteriosos resonando bajo la tierra hasta criaturas y fósiles de épocas pasadas, así como monedas antiguas y sellos desconocidos, todos emergen del corazón de un río lleno de significado. No son sucesos ordinarios, sino el cumplimiento de profecías. Son advertencias. Isaías 24 nos revela que la tierra se tambaleará y sus fundamentos se desmoronarán. En el libro de Apocalipsis se describen seres que emergen de las profundidades mientras los juicios caen sobre la humanidad. Los ríos temblarán, las naciones se agitarán. El planeta se dividirá entre quienes reconozcan las señales y quienes decidan ignorarlas. Jesús advirtió que su regreso sería repentino, como un susurro en la noche que puede tomar a muchos por sorpresa. Nos instó a permanecer atentos, listos para recibir lo que vendrá. Sin embargo, en la actualidad, muchos prefieren el letargo de la comodidad, atrapados en el entretenimiento, obsesionados con la política y distraídos por el caos. El río Jordán, que alguna vez vio los pasos de Cristo, ahora llora. Ha destapado lo que estaba oculto y está alertando sobre lo que se aproxima. Lo que está revelando es inequívoco. El tiempo se está agotando. Estas señales no son entretenimiento pasajero, no son simples enigmas para viralizar. Son llamados a la reflexión y a la sabiduría. Es la voz del cielo instándonos a preparar el camino del Señor. Por ello debemos cuestionarnos, ¿estamos listos? ¿Estamos prestando atención o seguimos sumidos en el letargo cuando la novia se acerca? Dios se expresa con claridad y la creación lo hace aún más. El río Jordán ha hablado. El rey está por llegar, no como un infante frágil, sino como el león de Judá, el justo juez, la novia que regresa. El tiempo de las señales ya ha comenzado. El momento de tomar decisiones es ahora. Mañana es incierto. El rey está en camino. ¿Estás preparado para recibirlo? A lo largo de mi vida he buscado entender quién es Dios y qué espera de nosotros. En mi experiencia, lo que más anhela es nuestra fe sincera. Desde el principio Dios creó los cielos y la tierra a través de su palabra. La realidad que todos compartimos está hecha de materia y energía, y la rama de la ciencia que estudia estas propiedades se llama física. Nuestros sentidos nos permiten percibir y comprender el mundo físico que nos rodea. Desde el momento en que Dios creó la materia y la energía, Él trasciende nuestras limitaciones. Sus características superan todo lo que podemos comprender o concebir. Intentamos reducirlo a nuestro nivel, pero Él es infinitamente superior. La humanidad posee un anhelo innato por buscar y servir a algo mayor. Sin importar dónde nos encontremos en el mundo, todos, de una forma u otra, están en la búsqueda de algo que adoramos. Este deseo fue colocado en nosotros por el Creador. Dios también nos invita a adorarlo con sinceridad y en esencia. A nivel global, se siente el impulso de reconocer a este ser supremo, y la evidencia de su existencia es abundante y convincente. A lo largo de la historia, se han ideado diversas prácticas religiosas para tratar de honrar a Dios. Las creencias en el mundo han creado maneras variadas de conectar con Él, cada una buscando llamar su atención y expresar gratitud. Sin embargo, hay una fe que destaca: el cristianismo. Esta religión ofrece un Salvador sin pecado que puede redimir y guiar a quienes se arrepienten.
A diferencia de otras creencias que promueven un enfoque donde la salvación se logra a través de nuestras acciones, el cristianismo se basa en la gracia. Como adulto mayor, reconozco mis limitaciones y la imposibilidad de salvarme por mí mismo. Reflexiono sobre mis luchas y fracasos y anhelo un Salvador que me sustente. La fortaleza que necesito para perseverar no proviene de mí, sino de aquel que me salva. El cristianismo es único en esto. Conocemos a Jesús como el Salvador. En el Evangelio de Juan se encuentra la promesa de que todo aquel que venga a mí, nunca lo echaré fuera. Ese es el Salvador que busco, y ese es el Salvador que es Jesús. Desde el momento en que comenzamos nuestra relación con Él, Dios nos sostiene firmemente. Promete que nunca nos abandonará. Cuando confiamos en su plan, que se basa en la fe en su Hijo, Jesús Cristo, experimentamos su amor de manera tangible. El autor de Hebreos enfatiza que sin fe resulta imposible agradar a Dios. Esta confianza se refleja en nuestras acciones. La fe se manifiesta en la creencia que nos impulsa a actuar. El capítulo 11 de Hebreos presenta a varios personajes que ejemplifican esta fe activa, formando una cadena de testigos en la historia de la salvación. Es un dato curioso que la Biblia no sigue un formato analítico, sino que ofrece evidencia de la verdad, dejando en nuestras manos la decisión de creer y actuar en consecuencia, que es el verdadero significado de la fe. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Esta es la esencia del método divino, darnos la libertad de aceptarlo o rechazarlo. Para aquellos que se sienten abatidos por su condición pecaminosa y buscan cambio, Dios ofrece redención y la fortaleza necesaria para seguir adelante. Es impresionante. Entregamos nuestros pecados a Jesús y Él nos ofrece su justicia y redención. Regresando a la carta de Pablo a los Efesios, es relevante cuestionarnos qué debemos pedir y cómo podemos agradar a este Dios. En Efesios 3, 14, 18, Pablo expresa su oración. Por esto me inclino ante el Padre, de quien recibe su nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, conforme a las riquezas de su gloria, te fortalezca con poder a través de su Espíritu en tu ser interior, para que Cristo habite en tus corazones por medio de la fe. También le solicito que, arraigado y cimentado en amor, puedas comprender junto con todos los santos la magnitud de ese amor que abarcará lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo. El amor que sobrepasa todo entendimiento es un regalo que debemos abrazar. Te invito a reflexionar sobre esto y a abrir tu corazón a la plenitud de Dios. Él es capaz de realizar mucho más de lo que podemos solicitar o pensar, gracias a su poder que opera en nosotros. Glorifiquemos a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, eternamente. Amén. Al explorar estos versos, vemos la mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recordándonos la Trinidad en su esencia más pura. Nos acercamos a Dios con humildad, reconociendo su grandeza y nuestra insignificancia. En lugar de exigir, pedimos con sumisión, conscientes de que sus caminos son mucho más elevados que los nuestros. Confiamos en que su respuesta será justa, aunque quizás diferente a lo que imaginamos. La paternidad divina, así como nuestras propias experiencias, están moldeadas por su autoridad. En su imagen fuimos creados, lo que establece nuestro propósito y función. Pablo nos anima a buscar fortaleza a través del Espíritu Santo, quien apoya nuestra conexión con el amor infinito de Jesús.
Este amor se extiende en todas direcciones y la profundidad de su afecto por nosotros es indescriptible. Consideremos la definición del amor divino en 1 Corintios 13. El amor es paciente, bondadoso, desprovisto de orgullo o rencor. No se alegra por la injusticia, sino que celebra la verdad, resguardando siempre lo positivo. Esta es una invitación a vivir con integridad, confianza y perseverancia. Finalmente, Pablo nos anima a recordar que, con el Espíritu Santo, Dios puede llevar a cabo en nosotros mucho más de lo que somos capaces de imaginar. Abrámonos a esta maravilla y dejemos que su amor transforme nuestras vidas. Honramos a un Dios que nos ama profundamente y nos ofrece la salvación a través de la fe en su Hijo, Jesucristo. Si deseas explorar más sobre esta verdad, te invito a seguir atento a lo que se comparte aquí. Las escrituras del capítulo 6 de Juan han sido una fuente de fortaleza para mí y son un testimonio poderoso de la confianza que debemos tener en nuestro Salvador. Recuerdo mi visita a Capernaum, donde estas palabras fueron pronunciadas. Puedes ver algunas imágenes de mi experiencia al hacer clic en el enlace a Capernaum. En el relato, los seguidores de Jesús le preguntaron qué debían hacer para cumplir con lo que Dios les pide. Su respuesta fue clara: el trabajo que Dios requiere es creer en el que Él ha enviado. Nos dice que el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y trae vida al mundo. Jesús se identificó como el pan de la vida, asegurando que quienes acudan a Él nunca pasarán hambre y quienes crean en su mensaje nunca sentirán vacío. Sin embargo, les advirtió que pese a haberlo visto, algunos aún dudaban. Él prometió que todos los que el Padre le ha dado vendrán a Él y que los que lo hagan no serán rechazados. Su misión no es buscar su propia voluntad, sino la del que lo envió, que es que no se pierda ninguno de los que le han sido confiados. También afirmó que la voluntad del Padre es que aquellos que miran al Hijo y creen en Él obtengan vida eterna. Además, Jesús habló de un pan que, al ser consumido, concede vida perdurable. Él se presentó como el pan vivo que ha bajado del cielo, prometiendo que quien coma de este pan vivirá para siempre. Este pan representa su sacrificio, el cual dará vida al mundo. En 1 Corintios 15, Pablo recuerda a los creyentes el significado del Evangelio que han aceptado, reiterando que, si permanecen firmes en esta enseñanza, encontrarán la salvación. Si sientes que necesitas un cambio en tu vida, aquí tienes una invitación a descubrir el camino hacia la salvación. Es esencial entender que Jesucristo se entregó por nuestros pecados, cumpliendo así las profecías de las Escrituras. Su sacrificio no solo fue un acto de amor inmenso, sino también el inicio de un plan divino para redimir a la humanidad. La historia de nuestro propósito comienza con un ser humano imperfecto, que en su afán de ser como Dios, se desvió del camino correcto. A pesar de esta rebelión, hay una verdad poderosa. Dios lo amaba tanto que decidió enviar a su Hijo al sacrificio para que nosotros pudiéramos tener una nueva vida. El mayor requerimiento es sencillo: tan solo debemos creer. Creer que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, asumiendo así la pena de nuestros pecados. La Escritura nos guía al responder a la pregunta crucial sobre cómo obtener la salvación. Solo es necesario creer en el Señor Jesucristo. Es a través de esta fe que el Espíritu, que nace en un estado de separación de Dios, encuentra redención. Esta primera etapa de la salvación es vital, pero no es el fin del camino. Una vez que hemos recibido esa nueva vida, se nos llama a trabajar en nuestra salvación diaria. Este proceso, conocido como santificación, dura toda nuestra vida. El apóstol Pablo menciona en Filipenses que debemos esforzarnos por avanzar en nuestra fe. Finalmente, en la gloriosa resurrección, nuestros cuerpos serán restaurados en la segunda venida de Cristo. Así,
La salvación es un viaje que abarca espíritu, alma y cuerpo, y comienza en el momento en que creemos en Él como nuestro Salvador. Desde el inicio de nuestra vida cristiana, nuestra alma está en un proceso de salvación, mientras que el cuerpo será redimido al cierre de esta era, cuando los que han partido en Cristo resuciten primero y los vivos se unan a ellos en su encuentro con el Señor, permaneciendo así siempre a su lado. Aunque hay tres dimensiones en la salvación, espiritual, del alma y del cuerpo, en esencia se trata de un único proceso. La salvación inicial del espíritu, al aceptar a Jesucristo, garantiza eternamente la salvación completa. La experiencia de la salvación es maravillosamente sencilla, pero a menudo resulta difícil de aceptar porque la naturaleza humana tiende a querer tener el control sobre su propio destino, olvidando que ese control no les pertenece realmente. Te agradecemos por tu atención y esperamos verte en el próximo video, donde abordaremos otro fenómeno divino que sigue siendo un misterio. En nuestras charlas previas, hemos explorado cómo las plagas de Éxodo prefiguran juicios futuros, no solo en el mar, sino contra todos aquellos que se oponen a la voluntad divina en los tiempos finales. Éxodo ilustra tanto la soberanía de Dios al redimir a su pueblo como la inevitabilidad de su juicio para quienes lo desafían. Las decisiones son claras: aceptar la revelación de Dios y reconocerlo como Señor para convertirse en su pueblo, o al igual que el faraón, rechazarlo y enfrentarse a sus juicios finales. El río Jordán es de gran relevancia en la Biblia, al que se hace referencia más de 85 veces, debido a su ubicación crucial en la frontera de Israel. En Génesis 13, Dios selecciona el valle de Jordania, estableciendo el telón de fondo para acontecimientos cruciales. Durante el trayecto de los israelíes hacia Canaán, el Jordán funcionó tanto como un límite como una vía de acceso. La denuncia de Moisés al no poder ingresar a Canaán refleja las serias consecuencias de la desconfianza, dejando a la nueva generación a enfrentarse al Jordán. Este río se convirtió en el último obstáculo antes de acceder a la tierra prometida. Siguiendo las instrucciones divinas, los sacerdotes se posicionaron en el cauce, logrando separar sus aguas y permitiendo que los israelitas cruzaran por tierra firme, lo que marcó el inicio de su conquista. Las tribus de Rubén y la mitad de Manasés se establecieron al oeste del Jordán, mientras que Josué, al ayudar a conquistar Canaán, construyó memoriales que simbolizaban el poder y la fe de Dios durante esta travesía, dejando un legado para las futuras generaciones. A lo largo de los años, han surgido diversos reportes sobre fenómenos extraños, como ríos que fluyen de un color rojo en lugares tan diversos como New Dorp, Australia, Líbano, China y Sri Lanka, lo que ha llevado a muchos a cuestionar si tales eventos son un presagio de profecías apocalípticas. Este fenómeno podría verse como un claro recordatorio de que Dios puede manifestarse de maneras inesperadas. ¿Qué está detrás del río rojo? Hay lecciones del pasado que no debemos olvidar. Antes del gran diluvio en la era de Noé, Dios también mostró señales a la humanidad. Sin embargo, en lugar de prestar atención a estas advertencias, la gente optó por burlarse de Noé y su familia. Después de trabajar durante 120 años en la construcción del arca, el tiempo se agotó sin que nadie cambiara de actitud. Así como en aquellos días, Dios sigue enviando señales acerca del juicio inminente. Si la sociedad continúa ignorando estos mensajes y mantiene su indiferencia, podrían manifestarse advertencias aún más impactantes, como un río que fluye con sangre. Esta potente imagen nos recuerda la plaga sobre Egipto y nos invita a estar más alerta ante las señales del tiempo presente. Captar la esencia de las enseñanzas de Jesús nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de la escatología, especialmente ante los acontecimientos actuales que despiertan inquietudes sobre el futuro.
Jesús advirtió sobre muchos que se presentarían como el Mesías, y en nuestro tiempo estos discursos parecen aún más relevantes. La disminución de los ríos de Jordania es un fenómeno que va más allá de su impacto ecológico. Este cambio afecta diversos aspectos de la vida en la región, incluyendo la agricultura, el turismo y el suministro de agua. Un río que alguna vez fue vital para el crecimiento de plantas y cultivos, ahora se reduce drásticamente, poniendo en riesgo la producción de alimentos esenciales y revelando la fragilidad del equilibrio natural. La sequía del río ha dejado al descubierto secretos históricos y bíblicos, sugiriendo la posibilidad de que la narrativa antigua se esté desvelando. Un ejemplo emblemático es el relato de Moisés y el éxodo de los israelíes, un evento que ha sido objeto de intenso debate respecto a su autenticidad. A pesar de las controversias, ciertos arqueólogos afirman haber encontrado pruebas que respaldan la historia bíblica, sugiriendo que hubo un movimiento de un grupo de personas desde Egipto hacia la tierra prometida de Canaán. Investigaciones recientes han descubierto asentamientos que podrían pertenecer a estos antiguos nómadas, iluminando una parte de nuestra herencia y las verdades que nos han sido legadas a lo largo de los siglos. Se han identificado las bajas paredes de piedra como estructuras relacionadas con animales. Con base en el entendimiento de las prácticas de asentamiento de los beduinos, quienes ocupaban materiales más efímeros en sus campamentos, los investigadores concluyeron que estas edificaciones podrían estar asociadas al uso de animales, en lugar de ser hogares de personas. Si se confirma que estas áreas datan de la época de los antiguos israelitas, esto podría enriquecer la narrativa bíblica sobre su llegada al país montañoso de Israel tras cruzar el Jordán, según comenta Ben Shlomo. El arqueólogo también indicó que exploraron la zona cercana a Uyá el Foca para averiguar si existía algún vínculo con comunidades israelitas en sus proximidades, en un contexto donde se han realizado excavaciones sorprendentes en años recientes. En 2013, Hawkins y Ben Shlomo hallaron restos de piedra y fragmentos de madera en Kibbutz El Azara, situados en el Valle de Jordán, que se estima pertenecen a un periodo que abarca entre 1400 y 1200 a.C. También encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Antes de su descubrimiento en Qumran, los eruditos pensaban que jamás hallarían textos en hebreo más antiguos que las versiones más cercanas, que datan del siglo X d.C., lo que representaba una diferencia de 900 años respecto a Jesús. Los manuscritos del Mar Muerto, por su parte, datan del siglo II a.C. y ofrecen un respaldo histórico de hasta 1000 años para entender la Biblia hebrea. Las 11 cavernas de Qumran han proporcionado versiones de casi todos los libros antiguos, exceptuando a Esther, confirmando la precisión y fiabilidad de las copias existentes. El Antiguo Testamento que tenemos hoy es prácticamente el mismo que Jesús conoció, salvo por las traducciones. Descubre el fascinante mundo de la arqueología en la región de los amonites, donde escritos sagrados han sido hallados en botellas de tierra muerta y cavernas, evocando antiguas tradiciones judeo. Este viaje se enriquece aún más con el reciente hallazgo de una imponente estatua que data de entre el VIII y VII siglos antes de Cristo, un testimonio de la grandeza artística del reino de los amonites. Burnett, un arqueólogo destacado, ha compartido con el Jordan Times que este descubrimiento no tiene parangón en ambos lados del río Jordán. Los amonites, mencionados en las Sagradas Escrituras, muestran su relevancia histórica y su relación con los antiguos israelíes. Los hallazgos arqueológicos sugieren que esta majestuosa estatua pudo haber desempeñado un papel clave en la ciudad durante la Edad del Hierro, embelleciendo un área específica y rindiendo homenaje a monarcas amoníticos caídos.
Este monumento, quizás situado a la entrada de la ciudad o en una estructura de gran importancia, simboliza su relevancia en el entorno urbano y sus conexiones con las funciones de la ciudad. Su ubicación entre los ríos Yabok y Arnon, en lo que se conoce tradicionalmente como Gilead, se alinea con la geografía contemporánea del Jordán. Según las narrativas bíblicas, los amonites descienden de Ben-Ami, quien nace de una unión compleja narrada en Génesis 19. Explorar esta genealogía aumenta nuestra comprensión del pueblo amonítico y su riqueza cultural, ofreciendo nuevos matices a sus raíces históricas. Estos hallazgos, junto con la inscripción de la ciudad y la colosal estatua, actúan como valiosos vestigios que iluminan la historia de una civilización antigua, generando asombro y admiración entre los estudiosos y entusiastas de la historia. Los escritos de los amonites actúan como ventanas al pasado, revelando sus vidas, creencias y las conexiones entre diferentes civilizaciones en el Valle del Jordán, aportando un significado valioso a la historia humana. Aunque se les denomina escritos, muchos de ellos son fragmentos de textos más extensos y papeles variados, creados en materiales que van desde pieles hasta papiros. Aunque algunos manuscritos se extienden por varios pies, la mayoría son pequeños trozos, a menudo tan diminutos como un dedo. Hasta la fecha, han sido descubiertas más de 25.000 piezas, lo que ha llevado a un gran esfuerzo en su integración, conservación y traducción. El hallazgo inicial de fragmentos ocurrió en 1947. Y más recientemente se encontraron nuevos escritos en 2019, incluyendo una sección del libro de Zacarías en griego, datada alrededor del cambio de siglo. La relevancia de estos escritos es significativa a varios niveles. Primero, los manuscritos antiguos son escasos en registros arqueológicos debido a que los materiales utilizados son orgánicos y tienden a descomponerse con rapidez. Sin embargo, gracias a las condiciones secas del desierto de Judea, estos documentos han logrado preservarse y permanecen legibles tras más de 2000 años. Además, aportan valiosa información sobre la composición de la Biblia, ya que los primeros manuscritos de la Biblia hebraica conocidos datan de aproximadamente el año 1000. A través de estos textos se pueden delinear similitudes con posteriores textos bíblicos, lo que nos permite reconstruir aspectos de esa era histórica con atención y cuidado. Cada suceso tiene un propósito divino, llamando a las personas a apartarse del pecado. Sin embargo, muchos siguen ignorando esa invitación. Al Señor se le pide que les abra los ojos y oídos, guiándolos por el camino correcto. ¿Te gusta nuestro canal? Si es así, un superchat nos ayudará a compartir este video con más personas. Gracias por su apoyo. Recientes hallazgos de Joe Rogan y expertos nos han revelado algo sorprendente. Tras la sequía del río Jordania, se descubrió una antigua ciudad, Petra, situada a aproximadamente 250 kilómetros al sur de Jerusalén y Amán, y equidistante de Damasco y el Mar Negro. Petra fue un punto crucial para el comercio en su época. Este lugar es considerado de gran relevancia por su impresionante arquitectura y su ingenioso sistema de gestión de agua, que hizo posible su habitabilidad en un entorno desértico y montañoso. Conocida como la Ciudad de las Rosas, debe su nombre al color de la piedra utilizada en sus construcciones. Sin embargo, a principios del siglo VIII, Petra fue abandonada, perdiendo su importancia comercial, política y cultural. Aunque ha dejado de ser un centro destacado, historiadores y arqueólogos siguen maravillándose ante su singular diseño y las innovaciones aportadas por los nabateanos, quienes fundaron la ciudad en un entorno que parecía poco propicio para el asentamiento humano. Los nabateanos supieron aprovechar la localización geográfica para erigir edificaciones notables.
utilizando una técnica denominada arquitectura de roca, donde algunos edificios fueron literalmente tallados en la roca misma del entorno. La cultura nabateana fue testigo de una notable transformación en Petra, marcada por las influencias de los romanos y los bizantinos. A medida que estos imperios establecieron su dominio, la arquitectura de la ciudad comenzó a incorporar elementos de sus diferentes tradiciones. Los majestuosos templos nabateos, una vez símbolos de grandeza, dieron paso a las iglesias cristianas levantadas por los bizantinos, quienes consideraron a Petra como la capital de la provincia de Palestina. Durante la ocupación romana se construyó la Ruta Romana de Petra, que era la vía principal de acceso a la ciudad, adornada con impresionantes puertas de estilo romano. A pesar de estas nuevas influencias, el legado nabateo en la estructura y el estilo de la ciudad perduró. Además, el río Jordán, un elemento de gran importancia histórica y simbólica, ha revelado increíbles secretos a lo largo de los años. En 2021 se realizó un descubrimiento arqueológico significativo en el sureste de Jordania. Un complejo de grabados en piedra oculto durante casi 9000 años, que ofrece un asombroso vistazo a nuestro pasado antiguo. Estos grabados retratan figuras humanas y un gato de desierto, así como una antigua caja de piedra utilizada para cazar ciervos, relacionada con versiones primigenias de herramientas de caza. El sitio también contiene un altar, un jardín, fósiles marinos y figuritas de animales, conformando un conjunto excepcional que narra la vida durante el período neolítico. Estos grabados son considerados algunos de los artefactos más destacados del antiguo Medio Oriente. No termina aquí. Bajo las aguas del río Jordán en Israel, otro hallazgo notable revela un asentamiento neolítico sumergido, añadiendo más capas al rico relato de nuestra historia. Imagina la emoción de descubrir una ciudad sumergida, creada hace 8000 años y oculta bajo las aguas del mar de Galilea y el río Jordán. Una poderosa inundación transformó la región, resultando en la hídrica preservación de un asentamiento completo y su historia. Esta comunidad bajo el agua alberga estructuras de piedra y madera, herramientas de sílex y restos de animales, proporcionando valiosos datos sobre la vida cotidiana de sus antiguos habitantes. En 2013, un grupo de arqueólogos de la Autoridad Antigua de Israel y la Universidad de Haifa llevó a cabo una investigación fascinante.